Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, amados amigos y hermanos. Que bueno, en esta noche se conectarán más adelante, ¿verdad? Se estarán conectando y se conectarán más adelante. Bienvenidos a una transmisión más de la reflexión bíblica de esta noche. Esperamos con todo nuestro corazón que Dios me los bendiga mucho, que el Señor les haya estado bendiciendo hasta esta hora, ¿verdad? Y bueno, pues esperamos de todo nuestro corazón que en esta noche esta reflexión bíblica les sea de mucha bendición y edificación, así como ha sido para la vida de un servidor. Espero de todo mi corazón que en esta noche Dios habla a nuestras vidas, ¿verdad? Y que sea el Señor el que nos confronte a través de su palabra y a través nos reconforte. Y bueno, para empezar, antes de empezar, para entrar de lleno con esta reflexión bíblica, primero que nada quisiera poner este tiempo en manos del Señor, ¿verdad? En manos de Dios, y para ello quisiera que me acompañara a orar brevemente para poner este tiempo en manos de Dios, para pedir su favor, su gracia, su favor, invocar su favor, ¿verdad? Para que sea Él el que nos ayude a comprender, a entender y sobre todo a explicar esta enseñanza, esta palabra, esta reflexión bíblica de esta noche. Padre, muchas gracias en esta noche en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro amado Rey, Señor, nuestro Salvador, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para salvarnos, para pagar con su sangre, Señor, con su sufrimiento, con su sangre derramada, Señor, para pagar a ti, ¿verdad? Pagarte a ti por el perdón de nuestros pecados y asimismo comprar nuestro perdón y nuestra salvación y la vida eterna. Te damos gracias, Padre nuestro, en el nombre de Jesús. Te bendecimos por lo infinitamente misericordioso, infinitamente bondadoso y compasivo que has sido con cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu bendición, tu gracia, tu favor, por todo lo que nos has dado, todo lo que nos das y todo lo que nos darás en el futuro, porque creemos que tú eres un Dios bueno, eres un Padre bueno. Y te suplicamos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, Padre, que nos ayudes a seguir caminando tomados de tu mano en fidelidad y obediencia hasta el último de nuestros días sobre esta tierra, para que algún día, Señor, cuando nuestro Señor Jesús, nuestro Hijo amado, regrese por nosotros, seamos tenidos por dignos de ser arrebatados y de ser llevados ante tu presencia. En esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos y te suplicamos que metas tu mano poderosa, intervengas tú y extiendas tu mano, tu gracia, tu favor, para que podamos comprender y entender qué es lo que quieres hablarnos en esta noche, Padre, a través de esta reflexión bíblica. Te pido en el nombre de mi amado Señor Jesús, tu amado Hijo, Padre, que permitas que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y sea el que nos hable. Y te suplico con todo mi corazón, Padre, que me ayudes, que abras mi mente, mi corazón y me llenes de tu sabiduría para poder explicar lo que en esta noche tú estás permitiendo para hablar a través de esta reflexión bíblica, y que esta palabra, que esta enseñanza llegue hasta los confines de la tierra y produzca el fruto que tú esperas y anhelas para ella. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, amén. Amén. Y bueno, bienvenidos a todos aquellos nuestros amados amigos y hermanos que se estarán conectando más adelante. Mi nombre es Gustavo Méndez, ¿verdad? Pastor de Iglesia Cristiana La Fuente en Córdoba, Veracruz. Reciba un cordial saludo. En este momento yo me encuentro en la ciudad de Fortín de las Flores, en el fraccionamiento Tlacotengo, así se le conoce el lugar donde vivimos, ¿verdad? Y bueno, pues una agradable noche lluviosa y refrescante, pero bueno, vamos a iniciar en esta noche con la reflexión bíblica, con la acostumbrada reflexión bíblica, de la cual decía yo que espero con todo mi corazón que sea de bastante bendición y edificación. Y bueno, en esta noche le hemos puesto como título a esta reflexión bíblica, el título es La importancia de una vida arrepentida del pecado, y me voy a adelantar un poquito lo que voy a decir más al final, ¿verdad? Pero en esta noche Dios ha puesto en mi corazón muy fuerte, a lo largo del día estuvo hablando en mi vida acerca de la importancia de mantener nuestra vida totalmente arrepentida y apartada de toda clase de pecado hasta el final de nuestros días. Ese es el punto principal de la reflexión bíblica de esta noche.
Y bueno, en esta noche quiero usar un pasaje bíblico, un pasaje en la escritura, ¿verdad? En los evangelios, un pasaje que se encuentra en el evangelio de Lucas, en el capítulo 19, donde la palabra de nuestro Dios nos enseña una historia que se le conoce como la historia de Zaqueo, el publicano o el recaudador de impuestos. Y dice Lucas capítulo 19, en el versículo 1 en adelante, dice lo siguiente, dice: Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Y había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. O sea, ese hombre no solamente era un recaudador, o sea, no solamente era un publicano, sino que aparte de eso era el jefe de los recaudadores. O sea, ahorita voy a hablar un poquito acerca de quiénes eran los publicanos. Versículo 3 dice: Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud, o sea, era chaparrito. Así que se adelantó, ¿verdad?, en su deseo de poder conocer a Jesús, de poder verlo y escucharlo, me imagino. Yo creo que tenía grandes deseos de escuchar, de saber qué era lo que hablaba, qué era lo que decía. Dice: así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro, a un árbol de sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo, ¿verdad? Volteó hacia arriba, me imagino. Miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre: Zaqueo. Le dijo: baja enseguida. Dice: baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y, lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada. ¿Por qué estaba disgustada? Ahorita voy a explicar por qué. Dice: estaba disgustada. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama, murmuraban. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mis riquezas a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Ahorita vamos a hablar un poquito del contexto de esta historia, ¿verdad? Porque así, leyéndola de frente, como que no le entendemos mucho el contexto, pero ahorita vamos a hablar. Jesús respondió, dice: la salvación ha venido a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pero el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Y bueno, esta es una historia que a mí, en lo personal, me encanta, me llama mucho la atención. Siempre que la leo me encanta, cada vez que la leo, la repaso, cada vez que puedo hablar, tengo la oportunidad de hablar acerca de ella, me encanta la historia de Zaqueo, ¿verdad? La vida de Zaqueo, porque es una historia muy, muy impresionante, y aparte de eso es muy importante para el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Y bueno, de acuerdo a la historia de Zaqueo, él era un recaudador de impuestos para Roma, también conocido en algunas versiones como un publicano. Y no solamente era un recaudador cualquiera, común y corriente, sino era el jefe de los publicanos o de los recaudadores en aquella zona. Y se dice que para financiar el Imperio Romano, para financiar su imperio mundial, ¿verdad?, para sostener a sus ejércitos, a todo el órgano burocrático que mantenía el Imperio Romano, los romanos imponían impuestos elevados a las naciones que mantenían bajo su dominio, ¿verdad? Y bueno, en este caso los judíos se oponían a estos impuestos porque servían para apoyar a un gobierno opresor, un gobierno que los mantenía oprimidos, aparte de eso secular, y a sus dioses paganos. Pero aún así estaban obligados a pagar impuestos porque estaban bajo el dominio romano. Y los cobradores de impuestos, o los publicanos, eran las personas más odiadas en Israel. Y de acuerdo a la historia, los historiadores nos cuentan, ¿verdad?, que los judíos de nacimiento, que optaban por trabajar como publicanos, como recaudadores de impuestos para los romanos, se les consideraba traidores a la nación de Israel, se les consideraba escoria, ¿verdad? Se les consideraba como lo peor que podía haber, el peor pecador, y aparte de eso, traidor a su nación, ¿verdad? Entonces eran sumamente odiados, los publicanos, aparte de muchas cosas, eran gente sumamente odiada, y obviamente, pues es como, con todo respeto, ¿verdad?, para alguien que esté en esta condición, pero es como, por ejemplo, un integrante de la delincuencia organizada, ¿verdad? Pues son temidos por la gente, pero son sumamente odiados y repudiados por la sociedad. Y cuando hacían sus fiestas, ¿verdad?, los publicanos, pues obviamente se juntaban con gente igual que ellos, ¿verdad? Gente repudiada por la sociedad, que dicho sea de paso no era de gratis, porque se dice que los publicanos era bien sabido
que se enriquecían a expensas de sus compatriotas, porque muchas veces si Roma establecía, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? No sabemos qué tanto por ciento era, pero si Roma, por ejemplo, establecía un 10% de impuesto por las ganancias que tenían los judíos en sus negocios, en su comercio, los recaudadores de impuestos podían elevarlo hasta un 20%, o sea, era un 10%, por ejemplo, ¿no? Para el Imperio Romano, y el otro 10% eran para ellos. Entonces, aparte de que se les consideraba traidores a la nación de Israel, aparte de eso eran abusivos, eran sinvergüenzas, ¿verdad? Elevaban las tarifas para estafar al pueblo, y esto aumentaba más el odio de los recaudadores de impuestos. Y bueno, como decía yo, en lo personal, esta es una de las historias favoritas, ¿verdad? Esto es una de las historias favoritas para mí, y que más enseñanza me ha dejado en mi caminar con Dios. Siempre me ha impresionado cómo Zaqueo, siendo un hombre corrupto, porque era corrupto, como eran todos los cobradores de impuestos, como los políticos actuales, ¿verdad? Con todo respeto, pero así es, ¿verdad? No puede haber, en la actualidad, al menos en México, no puede haber un político que podamos decir que sea recto y honesto, porque el sistema político en México, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, el sistema político es corrupto. Alguien que quiera participar de la política tiene que corromperse, tiene que entrarle, como decimos aquí en México, tiene que entrarle al toro, ¿verdad? Tiene que entrarle al juego, ¿verdad? Porque si no, el mismo sistema lo vota, ¿verdad? Lo rechaza. Pero bueno, Zaqueo pues obviamente era un hombre corrupto, porque para ser jefe de los publicanos me imagino que debió haber sido uno de los más corruptos, y por eso lo hicieron jefe, ¿verdad? Es muy impresionante para mí cómo este hombre, siendo corrompido, siendo corrupto, siendo avaricioso, ¿verdad?, haya tenido un cambio tan radical en su modo de pensar, en el momento que Jesús llega a su vida, ¿verdad? Se atraviesa en su vida prácticamente, porque podemos nosotros leer, ¿verdad?, que Jesús se lo encuentra, o sea, lo ve que está arriba del sicómoro, y de ahí la historia pasa inmediatamente después de que desciende, ¿verdad?, y la gente murmura. Dice, en el versículo 8, Zaqueo hace una declaración, dice, donde dice: se pone de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mis riquezas a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, se lo devolveré 4 veces más, o sea, le restituiré. Esto es algo muy impresionante. Escuche, mire, no sabemos el contexto de la historia, en el contexto del pasaje, no sabemos qué es a ciencia cierta lo que el Señor Jesucristo habrá hablado y predicado, ¿verdad? Predicó y habló en ese momento, ¿verdad? Pero lo que sí podemos saber es que Jesús como Dios, el Señor Jesucristo como Dios, como el Hijo de Dios, como Dios hecho hombre, obviamente debió haber hablado acerca de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Pero una de las cosas muy importantes que el Señor hizo cuando vino a este mundo era y fue, ¿verdad?, y sigue siendo, es llamar a los pecadores al arrepentimiento, porque en la parte final dice, en el versículo 10, dice: pues el Hijo del Hombre, o sea, refiriéndose a sí mismo el Señor, dice, vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido, ¿verdad? Y obviamente podemos comprender que en el contexto, ¿verdad?, en este contexto, el Señor debió haber estado hablando acerca de muchas cosas, pero entre otras cosas, la necesidad y el llamado de parte de Dios al arrepentimiento, o sea, apartarse de toda clase de pecado, de mal camino, y de toda aquella conducta que era, por un lado, aborrecible ante los ojos de Dios, pero por otro lado era contraria a su voluntad y a su santa palabra, ¿verdad? Y podemos entender por el contexto, por lo que ocurre, que Zaqueo, en medio de ese momento, ¿verdad?, en medio de esa, me imagino que lo invitó a comer, ¿verdad?, pues era un hombre rico y se ha de haber juntado, dice la historia, dice que pues al hospedarse, ¿verdad?, vinieron otros a su casa, y debe haber estado su familia ahí. Cuando Zaqueo entiende y comprende que él se encontraba mal, ¿verdad?, que estaba mal viviendo delante de Dios, que estaba viviendo mal como persona y mal delante de la gente que le rodeaba, pues por lo que podemos entender, él entiende, él reconoce y acepta que estaba mal, ¿verdad? A mí me impresiona mucho cómo es que este hombre, como decía yo, siendo corrupto, haya tenido un cambio tan radical en su modo de pensar frente a la vida que estaba llevando, ¿verdad? O sea, él entendió y comprendió, más que comprender, aceptó en su corazón
que estaba mal. Eso es lo que podemos sacar entre líneas, ¿verdad? Que él aceptó que estaba mal, ¿verdad? Dios estaba ahí porque Jesús es Dios y Dios estaba en ese momento ahí presente literalmente. Dios hecho hombre, hecho carne. Delante de él aceptó y reconoció que estaba mal, ¿verdad? Por eso es que se levanta y dice, Señor, mira, si yo he estafado a alguien, se lo voy a devolver y todavía multiplicado, y aparte de eso voy a ayudar a los pobres, ¿verdad? Me impresiona mucho cómo este hombre corrupto tiene un cambio tan radical en su modo de pensar, pero también me impresiona mucho, siempre me ha impresionado cómo reacciona ante la enseñanza y la predicación del Señor Jesucristo, la cual lo llevó a tomar decisiones como por ejemplo usar parte de su fortuna que había amasado para sí mismo, ¿verdad? Obviamente a través de medios pues no lícitos, sino injustos, ¿sí? Y él decide usar parte de su fortuna para ayudar a la gente pobre y necesitada, ¿verdad? Y también para hacer justicia devolviendo lo que había estafado a la gente. ¿Qué gente? Pues quién sabe, a lo mejor mucha, poca, no sabemos, ¿verdad? Pero él había reconocido que si había estafado a alguien, él se lo iba a devolver, se lo iba a restituir multiplicado por 4. Esto es algo impresionante. A mí me impresiona mucho, 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 porque una de las cosas más difíciles en las cuales una persona puede demostrar su arrepentimiento es precisamente del área económica, porque mire, no me va a usted dejar mentir, ¿verdad? Y no nos vamos a hacer de la boca chiquita, pero la verdad de las cosas es que es muy fácil cuando nos predican el evangelio y nos habla acerca del arrepentimiento al cual Dios nos llama, ¿verdad? Y la conversión a Dios, volverse a Dios y convertirnos a Cristo, entregarnos al Señor como nuestro único Salvador. Es muy fácil cuando nos arrepentimos, ¿verdad? Es fácil pedir perdón a alguien que hemos ofendido, ¿verdad? Si a la esposa, al esposo, ¿verdad? Por ejemplo, de los varones a la esposa, pedirle perdón por haber adulterado, haberle faltado, pedir perdón a algún hermano o al padre por haberle ofendido, a alguien en el trabajo a lo mejor por haberle insultado, ¿verdad? Empezamos a hacer un arqueo de nuestra vida y empezamos a ajustar cuentas, ¿verdad? Eso es fácil, ¿verdad? También cuando uno se arrepiente del pecado, por ejemplo, si anda uno en drogas, pues es fácil dejarlo, ¿verdad? Arrepentirse y dejarlo es fácil con la ayuda del Señor, obviamente, ¿verdad? O dejar el alcohol, o dejar el adulterio, la fornicación. Pero una de las cosas que siempre he visto que es muy difícil y es muy raro, es sumamente raro, es que alguien esté dispuesto a restituir, y sobre todo restituir con creces lo que le ha estafado a alguien. Es muy raro en la actualidad ver a alguien proceder de esa forma. Por eso es que me impresiona mucho el testimonio de Zaqueo, el testimonio de su arrepentimiento, ¿verdad? Por ejemplo, yo creo que todos conocemos a gente que es prominente en el mundo económico, financiero, ¿verdad? Gente prominente en el ámbito político o en el ambiente artístico que se ha convertido a Cristo, al Señor, y han declarado que han puesto su fe en Él, ¿verdad? Y ahora se dicen cristianos. Pero en lo personal, con todo respeto, pero así es, nunca he sabido que alguien haya dicho, gente de ese tipo, gente que es prominente, ¿verdad? Que tiene pues una buena economía, que ha amasado una fortuna, a lo mejor no es rico, pero pues tiene un caudal más o menos. Nunca jamás he escuchado de alguien, o bueno, al menos debe de haber, pero yo nunca he escuchado a alguien que en este caso de la restitución económica, porque la Biblia enseña que cuando nosotros nos arrepentimos del pecado, también hay algo que tenemos que hacer es de acuerdo a la Biblia, es la restitución del daño, ¿verdad? Restituir el daño. Nunca he escuchado a alguien que diga a lo largo, por ejemplo, a lo largo de mi vida estafé a muchas personas, ¿verdad? Abusé de los recursos públicos si es que era político, ¿verdad? E hice desvío de los mismos, ¿verdad? O alguien que es prominente en el medio artístico, ¿verdad? Que ahora se dice cristiano. Tenía empleados a los cuales no les pagué lo justo y los maltraté, ¿verdad? Abusé de ellos, porque se dan los casos de gente cristiana, ¿verdad? Que ahora que eran artistas o que son artistas pero que se proclaman cristianos, que obviamente tenían empleados y que nunca les pagaron lo que era correcto, lo que era lo justo, ¿verdad? Y nunca jamás he escuchado decir esto, ¿no? A lo largo de mi vida he hecho esto, lo otro. Pero ahora, ¿verdad? Que alguien haya dicho, ¿verdad? Hasta ahorita no, yo nunca lo he escuchado verdaderamente, no miento, ¿verdad? Pero nunca jamás he escuchado que alguien prominente en el medio económico, político, artístico, que ahora se declara cristiano, diga, pero ahora
les voy a devolver lo que les he robado, ¿verdad? Buscaré a mis empleados que no les pagué lo justo y se los restituiré con creces, o bien daré parte de mis ganancias a los pobres porque reconozco que me enriquecí injustamente, ¿verdad? Ilícitamente. Jamás y nunca he visto que alguien con respecto al área económica tenga una reacción así, ¿verdad? Cuando se arrepiente y se convierte a Cristo. Decía un pastor, ¿verdad? Decía un hombre en una congregación que era el líder de esa congregación, que el nervio más largo que el ser humano tiene es el que va del corazón a la cartera, ¿verdad? Es el que más duele, ¿verdad? Y el más largo, ¿verdad? El más difícil en reaccionar, porque como decía yo, muchas veces la gente cuando se arrepiente pues deja el alcohol, las drogas, el adulterio, los vicios, pide perdón, etcétera, etcétera, pero es muy difícil ver que alguien que se haya arrepentido de sus pecados, y si ha estafado y defraudado a alguien, vaya con esa persona y le diga, ¿sabes qué, fulano, fulana? Tú me prestaste tanto y tiene tanto tiempo que no te lo he pagado, que no te lo he devuelto, mira, aquí está, y aparte de eso te lo voy a restituir 2 veces, porque, o no, a lo mejor no 2 veces, pero mira, si me prestaste, por ejemplo, ¿no? 5,000 pesos, te voy a dar 1,500 o 2,000 pesos más por el daño que te causé, por no haberte restituido. Es muy difícil eso, verdaderamente, es muy difícil eso, porque es el área más, pues ahora sí que más problemática en el ser humano, que es el área económica, el área del dinero. Y bueno, este hombre Zaqueo, por lo que podemos ver, la palabra de Dios, la palabra y la predicación del Señor, el llamado al arrepentimiento, el llamado a volverse a Dios y a andar en una vida justa, en una vida llena de amor, de compasión y misericordia, ¿verdad? De justicia, de humildad, de temor de Dios. Se ve que la predicación, la palabra, la enseñanza del Señor le entró profundamente, ¿verdad? Profundamente en su corazón, y comprendió lo mal que se había estado comportando, y como muestra, escuche, verdadera de su arrepentimiento y conversión espiritual, decide hacer todas estas cosas que hizo: darle a los pobres, devolverle a los que había defraudado y todavía multiplicárselos por 4 lo que les había robado. Por ejemplo, si a alguien le había robado, no sé, 100 denarios, pues le iba no solamente a devolver los 100, sino le iba a dar otros 400 denarios, o sea, 500 denarios. Es algo impresionante. A mí siempre me llama, me sacude mucho el caso, el testimonio de Zaqueo, por el grado profundo de su arrepentimiento, de su conversión a Dios, ¿verdad? De ese temor que él adquiere en ese momento, amor y temor por Dios en ese momento. Y déjame decirle una cosa, esto es para mí, en lo personal, Zaqueo siempre ha sido un modelo perfecto y excelente de arrepentimiento, de un verdadero arrepentimiento en una persona que ha escuchado, por ejemplo, en la actualidad, el Evangelio, y se ha arrepentido, se ha vuelto a Dios y se ha rendido a Cristo Jesús, al Señor, ¿verdad? El dar a los pobres y restituir con intereses generosos, ¿verdad?, a los que defraudó. A través de eso, Zaqueo demostró mediante estas acciones externas, escuche, el cambio interno que experimentó. Esto es muy importante, porque a veces nos arrepentimos y decimos, ay, estoy arrepentido de los pecados que he cometido, ¿verdad? Estoy arrepentido de mi vida de pecado, pero muchas veces la gente se arrepiente, como decimos vulgarmente en México, de dientes para afuera, ¿verdad? O como dice Dios en su palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, ¿verdad? Mucha gente a veces nos arrepentimos de dientes para afuera, pero verdaderamente seguimos siendo, a lo mejor no la misma persona pecaminosa al 100%, pero seguimos siendo un 20, un 30, un 40%. A lo mejor dejamos el alcohol, la borrachera, los adulterios, ¿verdad?, el robo, etcétera, etcétera, pero seguimos siendo mal hablados, o hablamos groseramente, ásperamente, ¿verdad?, o somos insidiosos, ¿verdad?, molestos, como dicen en algunos países, ¿verdad?, como Colombia, somos canzones, ¿verdad?, somos molones con la gente, ¿verdad? Pero en el caso de Zaqueo, ¿verdad?, sus acciones externas estaban demostrando ese cambio interno que él experimenta cuando escucha a Jesús y se arrepiente y se vuelve a Dios. Y me llama mucho la atención porque yo no veo aquí
a un Zaqueo llorando y moqueando ahí, lagrimeando, ay Señor, no, veo a un Zaqueo contento, ¿verdad? Y dice, Señor, mira, yo estoy arrepentido, ¿verdad? Y por eso yo reconozco que he defraudado a mucha gente, y ahora lo que voy a hacer, voy a ayudar a los pobres con la riqueza injusta que he amasado, ¿verdad? Porque me he enriquecido injustamente. Es una forma de restituir el mal que he hecho a mi pueblo, ¿verdad? Y aparte de eso, a los que defraudé se los voy a multiplicar por 4. Me encanta su testimonio, me encanta su comportamiento, y sobre todo porque lo hace en el área económica, que como decía yo, es lo más difícil a veces, en la cual una persona pueda arrepentirse o convertirse, ¿verdad? Y escuche, no es suficiente decir que seguimos a Cristo de corazón, ¿verdad? Lo debemos demostrar que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que seguimos al Señor Jesucristo con cambios de vida mediante nuestra conducta. Ese es el verdadero arrepentimiento. Porque por ahí se dice, ¿verdad? Se enseña, a veces se malenseña en la iglesia actual. Se dice, ¿qué es el arrepentimiento? Bueno, pues el arrepentimiento procede de la palabra griega metanoeo, que significa un cambio de modo de pensar, ¿verdad? Es el cambio de modo de pensar con respecto al pecado. Ajá, y párale de contar, ahí se quedan. Y es lo que les enseño. Entonces la gente dice, es que la idolatría es pecado. Bueno, está bien. Es que decir mentiras es pecado. Bueno, está bien. Pero no les enseñan que tienen que ser consecuentes con consecuentes y coincidentes con ese cambio de modo de pensar, o sea que la otra parte, que es el cambio de vida, el cambio de modo de vivir, ¿verdad? Y bueno, en el caso de Zaqueo, en el caso de Zaqueo es una verdadera conversión a Cristo, y no como sucede muchas veces en el mundo evangélico, en la religión evangélica actual, ¿verdad? Que dicho sea de paso, una cosa es el mundo evangélico y otra cosa es el cristianismo. Son dos cosas parecidas pero muy diferentes. El mundo evangélico, para empezar, está compuesto de denominaciones que también, ¿verdad? Las denominaciones, no sé si usted lo sepa, pero están prohibidas por Dios. Donde en 1 Corintios dice Pablo, ¿acaso Cristo está dividido? Unos siguen a Pablo, otros siguen a Apolos, otros a Pedro y otros a Cristo. Las denominaciones están prohibidas y desde ahí están mal. El sectarismo es una obra de la carne, pero bueno. El mundo evangélico es una cosa y el cristianismo real y verdadero es otra cosa, ¿verdad? El mundo evangélico tiene cosas del cristianismo, ¿verdad? De la fe bíblica cristiana, pero también tienen ideas diferentes. Cada denominación tiene sus ideas particulares que cuando las analizas, ya lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, resulta que son antibíblicas, son herejías, pero bueno. En el caso de Zaqueo, esa es una verdadera conversión a Dios, una verdadera conversión a Cristo, y no como sucede a veces en la religión evangélica actual, en la que muchas veces después de un culto, después de un servicio, cuando alguien nuevo asiste a la iglesia, ¿verdad?, se hace el llamado para pasar al altar para recibir a Cristo, ¿verdad? A lo mejor el mensaje estuvo muy emotivo, estuvo muy bonito. A lo mejor el predicador era muy elocuente, era muy efusivo, ¿verdad? Y hace un llamado para que quien quiera recibir a Cristo en su corazón en esta hora, para que sea salvo y pase a ser parte de la familia de Dios. Y bueno, muchas veces la gente emocionada por el momento, o a veces presionados por los amigos que lo han llevado, ¿verdad?, por los familiares, le dicen, ándale, pasa a recibir a Cristo para que lo confieses a Cristo con tus labios, ¿verdad?, y a través de eso seas salvo, ¿verdad?, creas en Él y seas salvo, ¿verdad? Y pasa la gente, usted conoce, sabe de lo que le estoy hablando, la famosa, el llamado a hacer la oración del pecador, y ya sabe, pasa la gente, vas al altar, y el predicador, el evangelista, el que esté ahí, le dice, a ver, vamos a hacer una oración, porque la Biblia dice en Romanos 10 que si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás justificado, pero si confiesas con tu boca, ¿verdad?, entonces serás salvo. Entonces vamos a hacer la oración del pecador porque el Señor nos está viendo. Ya sabe, los guían. Y a ver, repita conmigo: Señor, en esta hora yo te doy gracias por esto, lo otro, yo te confieso como mi Señor y mi Salvador, ¿verdad? Y ese es un error que hay en la actualidad. Los guían a hacer una simple oración del pecador para recibir a Cristo como su Señor y Salvador, y también para arrepentirse de dientes para afuera, ¿verdad? Y yo reconozco que soy pecador, ¿verdad? Y después de eso
los integran a la iglesia, a la comunidad religiosa, y después los bautizan para integrarlos formalmente a la comunidad cristiana. Pero, escuchen, sin guiarlos a que se arrepientan totalmente de toda clase de pecado y de todo camino torcido en su vida. Ese es un grave error que hay en la actualidad, ¿verdad? Porque este tipo de adoctrinamiento, es feo decirlo, ¿verdad? Pero en un tipo de adoctrinamiento así, donde a la gente solamente se le hace creer que por hacer una simple oración, pero sin arrepentirse totalmente, como Zaqueo se arrepintió y cambió, ¿verdad?, en su conducta, hizo cosas que estaban demostrando su arrepentimiento, su conversión interna, ¿verdad? En este tipo de doctrina, en este tipo se le llama de una manera, se le llama de liturgia, ¿verdad? O sea, la forma de llevar el culto, el servicio. Pues discúlpeme, ¿verdad? A lo mejor usted piensa diferente, pero la Biblia sí enseña: en un tipo de adoctrinamiento así no hay perdón, ni salvación, ni vida eterna. ¿Por qué? Porque el requisito indispensable que Dios impone para para la salvación y la vida eterna verdaderamente es un tipo de arrepentimiento genuino, tal como ocurrió en la vida de Zaqueo. Por eso como acabo de mencionar, para mí en lo personal, ¿verdad?, y bíblicamente, para mí Zaqueo es el modelo perfecto, es uno de los modelos perfectos de arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque no solamente entiende en su corazón, en su ser interior, sino que lo demuestra con acciones, con un cambio de conducta, no solamente un cambio de modo de pensar, sino un cambio en el modo de vivir, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad?, ¿por qué decimos esto de que, aunque eso es decirlo, en un adoctrinamiento, como se adoctrina actualmente a las masas en las iglesias, ¿verdad?, a la congregación, pues no hay ni perdón, ni salvación, ni vida eterna? Porque el Señor, después de que ve la reacción, el cambio de pensar y el cambio en el modo de vivir de Zaqueo en ese momento, por lo que promete y dice que va a hacer, entonces el Señor, ahí en Lucas capítulo 19, verso 9, dice: Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. ¿Sí? Abraham se dice que es el padre de la fe, ¿verdad? Porque dice que Abraham le creyó a Dios, ¿verdad? Creyó en Dios. Pero ese creer en la Biblia no solamente, como lo he explicado en otras ocasiones, creer en Dios no solamente implica creer que Él existe, confiar en Él, sino creer en la Biblia implica someterse a Él, rendirse y someterse de forma voluntaria a su autoridad, señorío, voluntad y mandamientos, ¿verdad? Entonces, en la Biblia, Abraham es un ejemplo de fe verdadera, de alguien que confía intensamente en Dios, pero también alguien que es sumamente sumiso y obediente a Dios, ¿verdad? Entonces, Jesús dice: ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, o sea, ha demostrado ser un verdadero creyente, ¿verdad? Un creyente de Dios. Y por eso dice, como con sus acciones, sus actos, ha demostrado que es un verdadero creyente que cree en Dios y se ha arrepentido y se ha rendido para obedecer a Dios. A partir de ese momento, el Señor dice: la salvación hoy ha venido a esta casa. ¿Sí? Cuando una persona que se le evangeliza, se le predica el evangelio, se le habla acerca del amor de Dios, el amor de Dios que tuvo al sacrificar al Señor Jesucristo, a su amado Hijo, por nosotros en la cruz del Calvario, para pagar por el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Se le habla a la gente que ya Jesús pagó por todos nuestros pecados. Se le habla a la gente que nadie se puede salvar a sí mismo, porque el único que puede salvarnos es Cristo Jesús, porque la salvación no es por buenas obras o por las obras de la religión que practiquemos, ¿verdad?, sino que solamente Cristo Jesús puede salvarnos, porque por un lado Él es el poseedor de la salvación, porque Él la compró, se la compró al Padre a través del precio de su sangre, ¿verdad? Y aparte de eso, el ser humano no tenemos en nosotros mismos nada, absolutamente ningún recurso espiritual con el cual nos podamos regenerar a nosotros mismos, porque Adán y Eva se quedaron vacíos de la presencia y la gloria de Dios en el huerto del Edén, y a partir de ese momento todo ser humano nace vacío de Dios, pero totalmente corrompido por el pecado, ¿verdad?, inundado por el pecado, ¿verdad? Entonces, cuando a una persona se le enseña todo esto, pero también se le enseña que se tiene que arrepentir, o sea, se le debe de enseñar a la gente que para que haya perdón, puedan tener perdón, salvación y vida eterna, aparte de creer en Jesús, confiar en Él y estar dispuestos a someterse a Él,
Se les debe enseñar que se deben de arrepentir verdadera y totalmente de todos sus pecados y apartarse de sus malos caminos, ¿verdad? Y por eso, bueno, en esta porción podemos ver que el Señor Jesucristo declara que la salvación había llegado a la vida y a la casa de Zaqueo porque había visto la intensidad, escuche, la intensidad de su arrepentimiento, el cual, dicho sea de paso, era real, era verdadero por las acciones que había decidido emprender al comprender que había estado pecando contra Dios, contra su ley, contra la gente. Es indispensable el arrepentimiento para que haya perdón. A veces sabemos personas, en alguna ocasión una persona me decía, dice, bueno, tú que eres cristiano no me perdonas que yo te ofenda. Y yo le decía a esta persona, bueno, yo te puedo perdonar, pero tú quieres que yo te diga o que yo me comporte diferente contigo si tú ni siquiera me has restituido el daño que me causaste, ¿verdad? O sea, si me ofendiste, por ejemplo, ni siquiera me has dicho, oye, discúlpame, perdóname. Esta persona me decía esto, es que tú no eres un verdadero cristiano porque tú no perdonas. Le digo, bueno, mira, ponle que a lo mejor yo no te guarde rencor y resentimiento, pero bíblicamente ni Dios perdona a la gente cuando estos no se arrepienten y piden perdón por sus pecados, ¿verdad? Vienen ante Dios y le dicen, Señor, perdóname, reconozco que estoy mal, ¿verdad? Ni Dios lo hace, yo por qué lo voy a hacer, ¿verdad? O sea, yo puede ser que no te guarde rencor, pero en cuanto a restaurar la relación contigo o el trato, ¿verdad? Pues no tengo por qué hacerlo como tú quisieras, ¿verdad? A menos de que tú vinieras y me dijeras, ¿sabes qué? Reconozco que he estado mal contigo, ¿verdad? Jesús lo dijo, dice, cuantas veces tu hermano venga arrepentido a ti, tú debes de perdonarlo. No dice, cuantas veces tu hermano te ofenda, tú debes de perdonarlo. O sea, a lo mejor se va a escuchar para la mente de algunas personas que han sido mal enseñadas, se va a escuchar un poquito contrario a lo que pensamos, ¿verdad? Pero el perdón, por ejemplo, con respecto al perdón de Dios o al perdón entre las personas, el ofensor tiene la obligación, bíblicamente tiene la obligación de arrepentirse y pedir perdón, por ejemplo. En el caso de Zaqueo, ¿verdad? Para que hubiera salvación en su vida y en su casa, era necesario que se arrepintiera totalmente de todo corazón, pero también cambiara de modo de vida para que hubiera perdón. Por lo tanto, escuche, no sé si usted está en esta condición, haya estado en esta condición que a lo mejor usted tiene poco tiempo o algún tiempo de conocer de Dios, y le enseñaron que con hacer una simple oración del pecador ya era más que suficiente sin que cambiara su vida. Y le dijeron, porque yo he escuchado, yo he sabido hay lugares donde dicen, no, tú haz la oración del pecador, ¿verdad? Confiesa a Jesús como tu Señor y tu Salvador, bautízate y en el camino, Dios dirá, ¿verdad? En el camino irás haciendo cambios y ajustes, ¿verdad? Y te irás purificando y todo. No, eso no es así. Para que haya perdón, salvación y vida eterna, aparte de la fe en Cristo, uno de los requisitos indispensables es un verdadero arrepentimiento que está manifestado a través de un cambio de conducta y de acciones concretas que demuestren frutos de arrepentimiento, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es infalible, ¿verdad? Pero también hay algo que quiero recalcar. Bueno, eso es con respecto a Zaqueo, pero en esta noche hay algo que también quiero recalcar, y es que el arrepentimiento del pecado no es, escuche, esto es algo muy importante, esto es algo que Dios estuvo hablando a mi vida en este día. El arrepentimiento del pecado no es algo que deba ocurrir como una vez, como una ocasión única en nuestra vida para poder tener perdón de Dios, salvación y vida eterna, ¿verdad? El perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna en Cristo, ¿verdad? El arrepentimiento del pecado no es algo que deba ocurrir solamente una vez, o que sea una ocasión única en la vida de una persona, en la vida de un creyente, en la vida de un cristiano. El arrepentimiento del pecado es algo que se debe de mantener pleno y totalmente hasta el final de nuestras vidas, de nuestra vida cristiana en esta tierra, ¿verdad? Porque a veces se nos mal enseña o nos hacemos conchudos o sinvergüenzas, ¿verdad? A veces. Y bueno, ya nos arrepentimos de los pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a veces hay cristianos, o habemos cristianos,
que tienen un arrepentimiento o una conversión impresionante al inicio de su vida cristiana, ¿verdad? Al inicio de su conversión a Cristo, pero con el paso del tiempo, sea por maña personal, sea por mala enseñanza, ¿verdad? Sea por sinvergüenza, por lo que sea, con el paso del tiempo a veces mucha gente cristiana permite que el pecado en cualquiera de sus manifestaciones, ¿sí? El pecado es la esencia de la maldad y tiene manifestaciones que son los pecados, permiten que el pecado en cualquiera de sus manifestaciones los vuelva a enredar, ¿verdad? Se vuelvan a enredar en el pecado. Y escuche, cuando esto sucede, eso de que permiten que el pecado, ¿verdad? No se mantienen arrepentidos, o sea, alejados del pecado, sino que permiten que el pecado de cualquier forma en la cual se manifiesta, ¿verdad? A través de actos y acciones pecaminosas, los vuelva a enredar. Eso verdaderamente los saca de la voluntad y del plan de Dios para salvación y vida eterna. Esa es la realidad bíblica, esa es la realidad espiritual. Por ejemplo, con todo respeto y que me perdonen algunos hermanos, ¿verdad? Pastores, sobre todo pastores y pastoras que hay en el cuerpo de Cristo en la actualidad, es que hay pastores y pastoras actualmente, ¿verdad?, que al inicio de su vida tuvieron una conversión impresionante, abandonando el pecado de una forma brutal, ¿verdad? Eran drogadictos, eran fornicarios, eran delincuentes, no sé, ¿verdad? Eran tremendos, ¿verdad? Borrachos, pendencieros, ¿verdad? Y al principio de su vida en Cristo, ¿verdad? Abandonaron el pecado, la inmoralidad, el alcoholismo, la drogadicción, la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, a veces, con el paso del tiempo, permitieron, por ejemplo, que la vanagloria, que el orgullo, que el amor al dinero los invadiera y los volviera a corromper. Es muy sabido, ¿verdad? Y con todo respeto lo digo para muchos hombres y mujeres de Dios, pero es muy sabido que en el ministerio, ¿verdad? En el ministerio, uno de los grandes problemas es la vanagloria y el otro es el amor al dinero. Mucha gente cuando se convierte a Cristo, ¿verdad? Llega con un amor humilde, sencillo, ¿verdad? Noble y recto, pero por ahí llegan a tener la oportunidad de ir ascendiendo dentro de la iglesia hasta que llegan al pastorado, por ejemplo. Y como desgraciadamente en el pastorado, ¿verdad?, hay que administrar, entre algunas de las cosas que hay que administrar es el dinero, es el área económica. Empieza a entrarles la ambición, la avaricia y el amor al dinero y la vanagloria, ¿verdad?, la soberbia, el orgullo, y esto ellos permiten, mejor dicho, que los vuelva a invadir y que los corrompa, ¿sí? Y a mucha gente le pasa así porque no entienden que del pecado uno se debe de mantener arrepentido toda la vida para no volver a tocarlo nunca jamás, ¿sí? Por ejemplo, el caso de Judas Iscariote. La Biblia nos enseña que Judas Iscariote fue uno de los 12 apóstoles, uno de los 12 grandes discípulos del Señor Jesucristo, que verdaderamente, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, fue muy usado por Dios. Y no dudamos que al principio de su relación con Cristo, de su relación con Dios, con el Señor, pues no dudamos que no se haya arrepentido, ¿verdad? Por eso el Señor lo eligió, ¿verdad? No dudamos que aparte de eso, que no haya creído intensamente que Jesús era el Mesías, que era el Hijo de Dios y era el Mesías esperado por Israel, ¿verdad? Y que por ello pues se rindió a Él para seguirlo plenamente, ¿verdad? No, eso no lo dudamos, que haya creído y haya confiado en Cristo Jesús para el perdón de sus pecados, para su salvación y para la vida eterna. Pero en algún momento de su vida, porque la Biblia dice que él era el tesorero, era el administrador de las ofrendas al Señor Jesús. La gente no lo dice directamente, pero lo dice en algunas partes, que había algunas mujeres que apoyaban a Jesús con su ministerio, ¿verdad? Económicamente, porque el ministerio cuesta bastante, ¿verdad? Sostener la obra de Dios es caro, ¿verdad? Cuesta bastante. Él fue hecho el administrador de las ofrendas, ¿verdad? Y no dudamos que los judíos, ¿verdad?, agradecidos con él por la enseñanza, por los milagros, todo, no dudamos que no le hayan dado alguna ofrenda, ¿verdad? Alguna ofrenda, un apoyo económico al Señor, ¿verdad? Y el encargado de administrar eso era Judas Iscariote.
¿sí? Y no dudamos que no haya sido salvo, ¿verdad? Que no se haya arrepentido al principio de su vida, que no haya sido obediente a las enseñanzas del Señor, pero en algún momento dado de su vida, Judas Iscariote permitió que el amor por el dinero y la avaricia lo volvieran a corromper espiritualmente, lo volvieran a inundar con esa clase de pecado. Y lo peor en la vida de Judas es que a pesar de estar todos los días con Jesús durante 3 años, y no dudamos que a pesar de escuchar siempre sus enseñanzas de amor, justicia, de arrepentimiento, de exhortación de parte del Señor, y a lo mejor de alguna otra pedrada que el Señor le aventaba, ¿verdad? Porque no lo dudamos. Judas Iscariote decidió mantener su corazón endurecido y no hacer oídos sordos a la reprensión de Dios y al llamado de Dios al arrepentimiento, ¿sí? ¿Qué pasó? Que después de mucho tiempo, porque esto así es, después de algún tiempo, lo que sucedió es que después de darle, ¿verdad? El Señor, después de darle la última oportunidad en lo que se le conoce como la última cena del Señor, el Señor mismo lo entregó a Satanás. Mire, dice un pasaje que están todos reunidos y uno le pregunta, Señor, ¿quién va a ser el que te va a traicionar, verdad? Y dice el Señor, aquel al cual yo le dé este pan que es remojado, se lo dé a ese es el que me va a traicionar, ¿verdad? Pero cuando esto hace el Señor y se los da, dice que los discípulos no entendieron porque pensaron que estaba hablando en sentido metafórico. Pero escuche, esta acción de remojar el pan y dárselo a alguien, en las cenas, en las cenas judías, las reuniones judías, ¿verdad? Y sobre todo en la cena de Pascua, dicen los historiadores bíblicos que esta acción de tomar un pedazo de pan, remojarlo en la salsa, ¿verdad? Que estaba ahí, y dárselo a alguien, era una forma de reconocer a alguien como un invitado especial, como alguien muy estimado, muy apreciado, muy amado, ¿verdad? Entonces, a través de esto podemos entender que el Señor, en ese momento, ¿verdad? Cuando estaba hablando acerca de que alguien lo iba a traicionar, de que les estaba expresando que se sentía muy adolorido por esa persona que lo iba a traicionar, ¿verdad? Y cuando el Señor agarra el pan, lo remoja y se lo da, podemos entender que le está dando la última oportunidad, o sea, le está mostrando un gesto de aprecio, de amor, como diciendo, Judas, mira, a través de este pan que te estoy dando, te estoy reconociendo como alguien muy importante para mí, ¿verdad? Ahora sí que lo dijo sin palabras, como diciendo y dando a entender, arrepiéntete de lo que estás a punto de hacer, ¿verdad? Y dice la Biblia que cuando le da el pan y Judas lo agarra y se lo come, ¿verdad? Judas en ese momento tuvo la oportunidad de hacer 2 cosas en ese momento. Número 1, tenía la oportunidad en ese momento, cuando recibe el pan, como ese gesto de reconocimiento especial de parte del anfitrión o del Señor, de arrepentirse de todo corazón, ponerse a llorar y pedirle perdón, ¿verdad? Decirle, Señor, perdóname, porque mira, pasó esto, yo te iba a entregar aquí, así, perdóname, estoy arrepentido. Y tenía también la otra oportunidad de hacer la otra cosa, que era seguir con su plan. Entonces, ¿qué pasó? Judas decidió seguir con su plan de traicionar al Señor, ¿verdad? Entonces, una vez que le da el pan y se lo come y se queda callado y de manera socarrona y burlona todavía le dice al Señor, ¿seré yo, Señor? ¿Verdad? Entonces, en ese momento dice la Biblia que Satanás entró en su corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mientras no había ocurrido ese acto de, en vez de arrepentirse, sino de que de forma burlona y socarrona decirle al Señor, ¿seré acaso yo, Señor? En ese momento, con esa actitud y comportamiento, firmó su sentencia de muerte, porque en ese momento el Señor lo entregó a Satanás, se lo entregó al diablo, ¿verdad? Porque hasta ese momento el diablo pudo entrar. El diablo no entró porque iba en el pan, como enseñan algunos, ¿verdad? No entró porque ya nada más lo estaba cazando, sino que el diablo entró en su corazón, literalmente en él, porque el Señor lo permitió. ¿Por qué? Porque se lo entregó. ¿Por qué? Porque como Judas no se arrepintió en ese momento, entonces dijo, bueno, ya te he dado muchas oportunidades, mucho tiempo, hasta aquí. La gente, aunque no lo crea, la gracia de Dios se acaba. Dios no es un Dios que va a estar soportándonos todo el tiempo nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras
pecaminosidades, ¿verdad? Sino que llega el momento que la gracia de Dios se fastidia. Si usted lee el Antiguo Testamento, cómo Dios trató y obró con su pueblo, dice la Biblia que por años, ¿verdad? Por siglos les mandó profetas para que se arrepintieran, hasta que llegó el momento que se enojó tanto, subió tanto el furor del Señor, que los decidió condenarlos, ¿verdad? Y entregarlos a los babilónicos para que los destruyeran, los arrasaran, ¿verdad? Y bueno, escuche, así como Judas en la actualidad, podemos saber gente cristiana, que tuvimos una gran conversión y un gran cambio de vida al principio de nuestra vida en Cristo, ¿verdad? Nuestra conversión a Cristo. Pero desafortunadamente a veces con el paso del tiempo, hemos permitido que alguna clase de pecado, o algunas clases de pecados quizás, nos hayan vuelto a enredar en el pecado, en la maldad, ¿verdad? Y lo peor de todo es que el Señor, después de estarnos reprendiendo constantemente, llamándonos la atención, exhortándonos a través de su palabra, a través del Espíritu Santo que habla a nuestra mente, a nuestro corazón, a través de las prédicas en la iglesia, a lo mejor a través de la familia, de algún hermano, de situaciones, problemas, accidentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y no entendemos, llega el momento que el Señor abandona a la gente a su suerte. ¿Sí? Abandonan el Señor puede abandonar a alguien a su suerte, así como le pasó a Judas, porque lo que pasó con Judas es que le dio la última oportunidad en la última cena, ¿verdad?, de arrepentirse, de reconocer que estaba mal, pero como todavía se burló de él socarronamente, entonces se lo entregó al diablo. ¿Sí? Y eso es algo que debemos de tener mucho cuidado. Muchísimo cuidado, hermanos. No debemos de jugar con la gracia de Dios. No debemos de abusar de la gracia de Dios. La gracia de Dios es para que nos arrepintamos. La gracia de Dios no es licencia ni permiso para andar de pecadores, ¿verdad? Pecaminosa, rebeldemente, ¿verdad? Insensiblemente a la voz de Dios y al arrepentimiento, ¿verdad? Y escuche, aunque herejías como el calvinismo, que dicen en una de las doctrinas que tiene el calvinismo de la perseverancia de los santos, que literalmente enseña que salvo, una vez que eres salvo, siempre salvo, y hagas lo que hagas, pase lo que pase, te revuelques en el pecado, te pongas la marca de la bestia, como dice John MacArthur, ¿verdad? Etcétera, etcétera, siempre serás salvo. Bíblicamente no es así. Porque si alguien que fue salvo se arrepintió, ¿verdad?, pero no se mantiene en esa santidad, obediencia y justicia en su vida, a lo largo de su vida, el Señor y Dios Jesucristo en su palabra nos enseña que el que persevere en obediencia, santidad y pureza, en arrepentimiento del pecado, apartado del pecado hasta el final de su vida, ese será salvo. Eso lo dice en Mateo capítulo 24, verso 13. El que persevere hasta el final, ese será salvo. ¿Perseverar en qué? ¿Eso, creyendo en Jesús solamente? No. Creyendo en Jesús y siendo fielmente obedientes a sus enseñanzas y mandamientos de Él y de la palabra de Dios, del Padre Celestial, ¿verdad? Por ello, amados amigos, amados hermanos, en esta noche, con todo el respeto y el amor de mi corazón a los hermanos que nos están viendo y amigos que nos están viendo, ¿verdad?, les animo de todo mi corazón a que hagamos un escrutinio muy sincero de nuestra vida. Mire, hay veces a mí me ha pasado, ¿verdad?, que me empiezo a alejar de Dios en algo, ¿verdad? Empiezo a permitir algo indebido en mi vida, ¿verdad? Me ha pasado en algunas ocasiones. Y te empiezas a sentir incómodo, ¿verdad? Te empiezas a sentir mal, como que seco, y dices, ¿qué será? Pues quién sabe, ¿verdad? Y te haces guaje, te haces tonto. Pero llega el momento en que te sientas, ¿verdad?, y te pones a meditar y dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con respecto a esto? Ya Dios me ha hablado, ¿verdad?, en su palabra, a través de alguien, en la predicación de la iglesia, en algún mensaje, no sé, ¿verdad? ¿Y qué estoy haciendo, verdad? Entonces, cuando hacemos un escrutinio sincero de nuestra vida, nos empezamos a dar cuenta que estamos mal. Escucha, a veces hay gente que se da cuenta que está mal y reconoce que está tan atado al pecado que ya no se puede apartar solo, ¿verdad?, sino que necesita la ayuda del Señor. Entonces, en esta noche los animo verdaderamente con todo mi corazón a que hagamos un escrutinio sincero, muy sincero de nuestra vida, y también pedirle al Señor pedirle que abra los ojos, nuestros ojos espirituales, los ojos de nuestra alma, de nuestro corazón, para que podamos reconocer
si es que a lo mejor estaremos atrapados en alguna clase de pecado, de la cual o no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? O bien nos hemos dado cuenta, pero nos hemos hecho tontos y no hemos decidido arrepentirnos de apartarnos de esa o de esas clases de pecado. Le recomiendo que lo haga, ¿verdad? Que lo hagamos, y que lo hagamos constantemente, que estemos juzgando nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo voy? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? ¿Verdad? Porque si no lo hacemos, estamos en un riesgo, en un grave riesgo, ¿sí?, de ser desechados. Tal como enseña el mismo Señor Jesucristo en Juan 15. En Juan 15 hay algo que dice, ¿verdad? Dice, yo soy la vid y mi padre es el labrador. Dice usted, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, o sea, los racimos de uva, ¿verdad? Las ramas. Dice, y mi padre es el labrador. Dice, y mi padre poda, ¿verdad? Todo pámpano que en mí da fruto. Dice, pero aquel que no da fruto, aquella rama, ¿verdad?, que no da fruto, dice, entonces la corta de mí y la echará al fuego, ¿verdad?, para que sea quemado, ¿verdad? Esto habla, ¿verdad?, es un tipo de figura de ser desechado del reino de Dios por el mismo Padre Celestial, por no dar fruto de vida eterna verdadera. Esto es algo muy serio, amados hermanos, ¿verdad? Si no hacemos un escrutinio de nuestra vida y si no, nos damos cuenta que estamos mal en algo, pero no queremos arrepentirnos, Dios nos exhortará quizás 3 veces, ¿verdad? Pero llegará el momento, ¿en qué tiempo? No lo sabemos, que seremos desechados, y nos puede pasar algo como lo que le pasó a Judas, ¿verdad? Ser desechados por la eternidad, amados hermanos. Por eso es que el tema de esta noche se titula La importancia de una vida arrepentida del pecado. El arrepentimiento, como acabo de decir, del pecado no debe de ser en una sola ocasión, única y nada más al principio de nuestra vida, sino debemos estar arrepentidos del pecado todos los días de nuestra vida, ¿verdad? De decir, no, eso es pecado, está mal, yo no quiero saber nada de eso, ¿verdad? Termino con una cita bíblica que se encuentra en Proverbios capítulo 28, versículo 13, en la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Una excelente traducción actualizada, muy bien traducida, con con mucho acercamiento a la esencia de los lenguajes originales hebreo y griego, ¿verdad?, que expresan lo que querían decir en aquel entonces los escritores de la Biblia, ¿verdad? Y dice lo siguiente, Proverbios 28, 13 dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. La palabra encubrir aquí es la palabra hebrea kasá. Escuche, que significa disimular manteniendo encubierto algo, ¿sí?, sea una cosa o sea una acción, ¿verdad? También significa encubrir, ¿verdad? Significa cobijar, cubrir o disimulo, o sea, disimular. ¿Cuántas veces en nuestra vida, verdad, mantenemos encubierto nuestros pecados, ya una vida en Cristo, disimulando, ¿verdad?, que somos muy santos, muy justos, y autojustificándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Así como quiso hacer el fariseo, en la parábola del fariseo y el pecador, el publicano, ¿verdad? El fariseo decía, ¿verdad?, yo te doy gracias, Señor, porque yo ayuno 3 veces a la semana, yo doy diezmos y ofrendas de todo, yo oro mucho, yo no soy como aquel asqueroso pecador publicano que está allá, ¿verdad?, inmundo, ¿verdad? Y con sus buenas obras, entre comillas, quería autojustificarse delante de Dios, pero tenía otros graves pecados como la soberbia, el orgullo y la vanagloria, ¿verdad? No debemos, si nos damos cuenta que estamos fallándole a Dios en algo, al Señor en algo, no debemos de mantener encubierto ese pecado, tratando de disimularnos y justificándonos con otro, tratando de autojustificarnos delante de Dios con otras cosas, como por ejemplo el servicio, o la experiencia en el ministerio, o la experiencia cristiana, ¿verdad? Es que yo sé orar muy bien, es que yo ya conozco mucha doctrina, es que yo sirvo mucho en la iglesia, en el templo, es que yo canto en la alabanza y canto muy bonito, etcétera, etcétera. No debemos de hacer así, ¿verdad?
porque un tipo de vida así que encubre sus pecados y los disimula y se autojustifica, será una vida que terminará en una tremenda ruina espiritual, moral y hasta en lo natural, ¿verdad? En el mundo natural, en su familia, en su trabajo, en su negocio, en su profesión, etcétera, etcétera. Va a acabar en ruina. Y aparte de eso, con el riesgo de llegar a la perdición eterna, a ser desechados por Dios. Por eso en esta noche le digo que el Señor, yo creo que el Señor espera que hagamos un arqueo espiritual en nuestra vida y que si nos damos cuenta que hay algo, confesemos a Él, ¿verdad?, nuestros pecados y a quien tengamos que pedirle perdón y restituirle el daño, ¿verdad? Confesemos nuestros pecados, los expongamos y aparte de eso, muy importante, que nos apartemos de ellos, de cualquier clase de mal camino de pecado en los cuales nos hayamos enredado y inmiscuido nuevamente, para alcanzar su misericordia, su gracia y su perdón. Y escuche, lo más importante de esta noche, perdón por ser reiterativo, lo más importante de esta noche, de esta reflexión que yo creo que Dios quiere hablarnos a nuestra vida, es que estemos dispuestos a mantener nuestra vida, una vida constantemente arrepentida, alejada y apartada del pecado. ¿Qué es el pecado? Maldad, perversidad e iniquidad, ¿verdad? De cualquier clase de pecado. Cero tolerancia a todo lo que vaya en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que Dios dice en su palabra que no debemos de hacer, ¿verdad? Y también cero tolerancia a la negligencia. Hay algo que se le conoce como pecado por es pecado, hay uno que es por una desobediencia, pero el otro es un pecado por negligencia, ¿verdad? Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también eso le es reconocido, le es contado como pecado, ¿verdad? Muchas veces Dios nos dice que tenemos que hacer algo y no lo hacemos, y nosotros somos negligentes y no lo hacemos. Como por ejemplo, Dios dice que debemos de levantarnos a orar en la mañana y no lo hacemos. Dios dice que debemos de leer la Biblia y no lo hacemos. Dios dice que debemos de tener buenas acciones, buenas obras con la gente y no lo hacemos, ¿verdad? Dios dice que tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Seas el creyente, que seas pastor, líder o creyente común y corriente, y no lo hacemos, ¿sí? Se llama pecado por omisión. Entonces, en esta noche, amados amigos, amados hermanos, espero que esta reflexión bíblica les haya sido de bendición, de edificación. Acuérdense que Jesús lo dijo, cuando ustedes predican mi palabra y predican el Evangelio, ¿verdad? La gente no los escucha a ustedes, sino me escuchan a mí y al Padre que me envió, ¿verdad? En esta noche yo le digo lo mismo. Esta reflexión bíblica no es algo que se me haya ocurrido a mí, ¿verdad? No es algo que haya nacido en mi corazón por iniciativa propia, sino es algo que Dios puso, el Señor puso en mi corazón para esta noche. Y prácticamente usted no me está escuchando a mí, ¿verdad? Sino está escuchando al Señor que me envió a decirle esto, y al Padre Celestial, ¿verdad? También, que nos ha enviado a decirle esto. Que pase una excelente y bendecida noche, ¿verdad? Espero de todo mi corazón que esta palabra le haya edificado, le haya reconfortado, pero sobre todo le haya confrontado. Que escuche, las enseñanzas más importantes que podemos recibir de parte de Dios, a lo largo de 20 y tantos años de conocer del Señor, he aprendido que las enseñanzas más importantes que debemos de tomar en cuenta de parte de Dios no son tanto las que hablan acerca de gracia, de misericordia, de prosperidad o de amor, ¿verdad? Sino aquellas que hablan en contra del pecado del cual debemos de guardarnos. Es lo más importante. Escuche, es bonito hablar acerca de misericordia, es bonito hablar acerca del favor, del perdón de Dios, pero lo que Dios quiere hacer en su pueblo es exhortarlo al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento nos lleva a la pureza, a la santidad, a la justicia y a la obediencia, y la obediencia es el camino para que la bendición de Dios venga a nuestras vidas. Que Dios me los bendiga mucho. Si el Señor nos presta vida, nos permite vida, nos vemos la semana que viene igualmente a las 8:30 para la reflexión bíblica que Dios permita para ese día, si el Señor lo permite, ¿verdad? Y bueno, invito a todos mis amados amigos y hermanos de esta red social, que si el Señor lo permite y nos presta vida también, ¿verdad? Nos vemos en la transmisión de la enseñanza bíblica
que tendremos a las 12 del día el próximo domingo, ¿verdad? Y si usted vive en la ciudad de Córdoba, Córdoba Fortín, y tiene gusto, lleva a bien visitarnos un día, lo esperamos al inicio de del muro de Iglesia Cristiana La Fuente. Ahí está fijado en la parte de arriba la ubicación, ¿verdad? En Google Maps, ahí puede usted llegar a través de Google Maps a la iglesia. No se va a encontrar a lo mejor unas instalaciones de super lujo, ¿verdad? O de lujo, pero lo que sí va a encontrar es un ambiente de sana doctrina, un ambiente sano espiritual, y sobre todo una sana doctrina, una doctrina sana, una enseñanza totalmente sana y pura y limpia, que, perdón, no es jactancia ni vanagloria, es gloria de Dios, es muy difícil de encontrar en estos días. Y sobre todo un ambiente espiritual sano, correcto, sin abusos, sin tantas cosas malas que se hacen en el mundo evangélico en la actualidad. El culto lo iniciamos a las 11 de la mañana, ¿verdad? Es Avenida 1, esquina calle, Avenida 1, número 1A, esquina Avenida Beisborama, a un costado de la Arena Córdoba, en Córdoba, Veracruz, ¿verdad? Por el Estadio Beisborama, en Infonavit Santa Margarita. Lo invito, de verdad, si algún día puede usted y gusta, lo invito a que nos visite. Es más, le invito a que si usted no tiene iglesia, congregación, ¿verdad? Por X o Y, o quiere cambiar de iglesia, lo invito a que se reúna con nosotros y encontrará un excelente ambiente espiritual y doctrinal que es gloria de Dios. La gloria es de Dios. Que Dios le bendiga y excelente noche. Bendiciones para todos.